espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase de métodos numéricos. En esta ocasión nos toca ver el método de Newton. El método de Newton, también llamado método de Newton-Raphson, se deduce a partir de una interpretación geométrica. Si el valor inicial para la raíz es xy, entonces se puede trazar una tangente desde el punto xy, fi, de la curva. Y por lo regular va a resultar que este punto donde esta tangente cruza el eje X representa una aproximación mejorada de la raíz. Aquí tendríamos una situación donde tenemos una solución aproximada xy y bueno, al evaluarse en la función es f de xy. Y aquí está graficada en azul. Esta sería la función f de x, es la función que está en azul, y en rojo la tangente es esta curva que aparece en rojo. Así que del punto que estaba acá, de este punto, lo que hacemos es trazamos la tangente y nos fijamos a dónde se intersecta con el eje X. Una vez que hemos hecho esto, por lo regular resulta que este punto es una mejor aproximación. Vean, anteriormente nuestra solución estaba aquí y ahora pues nos aproximamos a una mejor solución que ya está más cerca del punto donde la curva, que es la que está en azul, corta al eje X, que es la solución que nosotros estaríamos buscando. La primera derivada en X es equivalente a la pendiente de la curva. Así que si queremos calcular la pendiente de la curva, pues sería f de xy menos 0 sobre xy menos xy más 1. Y esa es la derivada en ese punto. Así que si de aquí despejamos xy más 1, ahora aquí observen que este punto de aquí es el punto xy, f de xy. Y el punto que está abajo, este es el punto xy más 1, 0. Si calculamos la pendiente de estos puntos, pues la pendiente va a ser la diferencia de f de xy menos 0 sobre xy menos xy más 1 más 1. Y que esto es precisamente, esto es lo que se muestra aquí. Ahora aquí vamos a despejar xy más 1. Como está dividiendo todo esto, lo vamos a pasar al otro lado. Lo vamos a pasar multiplicando y este que está aquí lo pasaríamos al otro lado. Haríamos ese intercambio. Una vez hecho esto, ya despejaríamos más fácilmente xy más 1. Y esta expresión de aquí es la que se conoce como fórmula de Newton-Raphson. Y bien, el procedimiento del método de Newton, lo primero que hacemos es elegimos un valor inicial para x0, después calculamos f de x0, nos fijamos si el valor absoluto de este valor que hemos calculado es menor que cierta tolerancia previamente dada, x0 va a ser la solución estimada. Si no es así, continuamos con el paso siguiente. En el paso siguiente calculamos el elemento siguiente de la sucesión que esperamos va a aproximar la solución, xy más 1, a partir de la ecuación 5, es decir, de la ecuación de Newton-Raphson. Y en el paso 5
xy se iguala a xy más 1 y regresamos al paso 2. Ok, vamos a continuar con este primer ejemplo. Dice, utiliza el método de Newton-Raphson para calcular la raíz de f de x igual a e a la menos x, empleando como valor inicial x0 igual a 0, 4 iteraciones. Aquí en esta gráfica se muestra el valor inicial x0, que está aquí en el 0, el resultado de evaluarlo en la función, y aquí en azul esta es la función f de x. Así que lo que nosotros estamos interesados es en encontrar ese punto a donde la gráfica corta al eje x. Vamos a hacer la primera iteración. ¿Qué nos pedía el método que teníamos que hacer? Ya tenemos el valor inicial x0. x0 es igual a 0. Ahora vamos a calcular f de x0. Es decir, tenemos que sustituir en la ecuación. Así que f de 0 sería igual a e a la 0 menos e a la menos 0 menos 0, y esto sería 1. Ya calculamos el valor de f de x0. No tenemos una tolerancia dada, simplemente vamos a hacer 4 iteraciones. Así que vamos a calcular xy más 1. En ese caso vamos a calcular x1 de la ecuación 5. La ecuación 5 nos dice que xy más 1 es igual a xy menos f de xy sobre f' de xy. Así que necesitamos saber cuánto vale la derivada de la función. Vamos a calcular la derivada. Vamos a ponerlo por acá. F de x era igual a e a la menos x menos x. Su derivada es igual a menos e a la menos x menos 1. Así que x1 sería igual a x0 menos f de 0 sobre la derivada evaluada en 0. x0 vale 0. La función evaluada en 0 vale 1. Y la derivada en 0 es menos e a la menos 0 menos 1. E a la 0 es 1, así que esto nos quedaría menos 2. Así que aquí nos va a dar un medio. Así encontramos que x1 vale un medio. Gráficamente lo que hemos hecho es, teníamos x0, que era 0, evaluamos en ese punto, encontramos la ecuación de la recta tangente que pasa por ahí, vimos a dónde cortaba el eje x, y encontramos x1 que nos dio 0.5. Vamos ahora con la segunda iteración. Vamos a repetir algunas cosas, ¿no? Así que la fórmula que teníamos era xy más 1 era igual a xy menos f de xy sobre f' de xy.
de xy, donde ahora pues vamos a calcular x2, que va a ser igual a x1 menos f de x1 sobre la derivada evaluada en x1. x1 fue 0.5, f de 0.5 sobre la derivada evaluada en 0.5. Y ahora esto nos da 0.5663 aproximadamente. Y aquí está la idea gráfica. Teníamos el x1 que era 0.5 y en este punto encontramos la recta tangente, que es la recta que se muestra aquí en rojo. Nos fijamos a dónde intersecta al eje X y ese va a ser el punto X2. Aquí observen que ya no se alcanza a apreciar, al menos en este dibujo, gran diferencia entre el lugar a donde la recta azul y la recta roja cortan al eje X. Quiere decir que vamos mejorando nuestra aproximación. Para la tercera iteración haríamos algo similar. Seguimos el proceso de manera iterativa y aquí se muestra un acercamiento de la misma región para que se alcance a apreciar lo que está sucediendo. En este caso x3 es igual a 0.5671 aproximadamente, y también estoy recortando algunos decimales. Y bueno, la idea se sigue de esta misma forma. Ya no voy a poner ni la gráfica de la cuarta iteración ni el procedimiento, pero se sigue la misma idea. Y bien, aquí está el pseudocódigo para el método de Newton. Igual que las veces anteriores, lo que se muestra en gris son comentarios. Y pues bueno, aquí lo tienen. Espero les ayude para que puedan elaborar su programa del método de Newton. Y bien, el método de Newton presenta algunas desventajas. Por ejemplo, hay dificultades cuando la derivada de x0 es 0. Para remediar esta situación podemos escoger otro valor para nuestra solución inicial. Oscilaciones en los valores de x y pueden indicar que no exista una raíz real. También puede ocurrir en otras situaciones que sí exista la raíz, pero que una elección de x0 pueda llegar a entrar en un ciclo. Otra más, el método no necesariamente converge a una raíz que sea la más próxima al punto inicial. Pueden checar ustedes esto, por ejemplo, para la función seno de x igual a 0 si comenzamos con x igual a 1.5. Continuando con las desventajas, si la función evaluada en la solución inicial es 0 y la derivada evaluada en ese punto también es 0, quiere decir que la función tiene raíces múltiples. En este caso se puede seguir utilizando el método, pero la convergencia es más lenta. Puede utilizarse el método de Newton-Raphson modificado, y lo que hace este es buscar raíces de la función h de x, definida como f de x sobre f' de x. Al hacer esto se eliminan las raíces múltiples. Y un inconveniente más de este método es que puede ser difícil obtener la primera derivada. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice: determine la raíz positiva de f de x igual a x a la 10 menos 1 usando el método de Newton y un valor inicial x igual a 0.5. Aquí está la función. Esta es la función x
a la 10 menos 1. Ahí está el valor x0 y f de x0. Aquí cuando tracemos la recta tangente, nos vamos a ir muy a la derecha cuando veamos la intersección de la función con el eje x. Y bueno, para aplicar el método tendríamos que xy más 1 es igual a xy menos la función evaluada en xy, que aquí ya está sustituido, xy a la 10 menos 1 sobre la derivada. La derivada de f pues sería 10x a la 9 y aquí ya está sustituido para xy. Así que si hacemos los cálculos tendríamos lo siguiente. Para la primera iteración pues tomamos la solución x0 igual a 0.5. Luego para la primera vean cómo nos fuimos hasta el 51. Para la segunda iteración 46. Para la tercera 41. Y así continuando con los cálculos vemos que lentamente vamos decreciendo. Y bueno, si continuamos con esto va a llegar el momento en el que vamos a llegar a la raíz, que como era claro de la ecuación es 1. Esto es para ejemplificar que en algunos casos la convergencia de este método puede llegar a ser lenta. Hasta aquí llegamos con el método de Newton. Espero les sea de ayuda. Si tienen dudas, por favor pregunten y continuamos la próxima. Hasta luego.